Me llamo Hilary Foster, y a los 32 años vi a mi propio padre empujar la silla de ruedas de mi abuelo hasta volcarla en un montón de nieve la noche de Navidad. La silla cayó de lado. Una de las ruedas siguió girando, marcando un ritmo seco en el frío, como un reloj que no entendía que ya debía detenerse. Mi abuelo pesaba apenas 88 libras de dignidad obstinada dentro de un abrigo de lana mojado, y las personas que llevaban su mismo apellido le cerraron la puerta sin siquiera pestañear. Yo hablé. Ese fue todo mi delito. Defendí a un anciano en una mesa familiar y la mano abierta de mi padre me cruzó la cara frente a 12 parientes que, de pronto, encontraron sus platos fascinantes. Esa noche pensé que lo habíamos perdido todo. 10 semanas después, un abogado deslizó una carpeta sobre una mesa pulida y me reveló lo que mi abuelo había estado cargando en silencio durante todos esos años. Y la cifra no cabía en una sola línea. Bienvenido de nuevo a Calm Drama Stories, donde las familias comunes se enfrentan al momento que define quiénes son en realidad, y donde los que guardan silencio terminan diciendo la última palabra. Si las historias sobre dignidad, justicia y alzar la voz por quienes el mundo ignora se quedan contigo, entonces estás en el lugar correcto esta noche. Déjame volver atrás, antes de la nieve. Yo cocino para vivir. 12 años en cocinas, los últimos 4 como sous chef en un restaurante de productos locales en el centro. Ese febrero, el dueño por fin dijo la palabra que había perseguido desde la escuela culinaria. Chef. Mi propia línea, mi propio menú, mi nombre en la pizarra. Lo construí despacio, entre quemaduras, turnos dobles y un pequeño departamento que por fin podía pagar sola, a 20 minutos del suburbio donde crecí. Nadie me regaló nada, y así me gustaba. La única persona que siempre se mostró orgullosa de mí fue mi abuelo, Walter Foster. Walt para quien le caía bien, y ya casi nadie en la familia le caía bien para entonces. Había sufrido un derrame 3 años antes, a los 75, y desde entonces vivía en la casa colonial de mis padres, en Islewood, en un cuarto de la planta baja que antes era un estudio. Yo lo llamaba cada domingo. Iba a verlo 2 veces al mes con sopa en un termo y me sentaba con él mientras sus manos se mantenían ocupadas, porque sus manos nunca se quedaban quietas. Ni siquiera después de que el derrame le quitara fuerza a la pierna derecha. Mis padres hablaban de él como se habla de un techo que gotea. Caro, incómodo, algo que uno paga con resentimiento. Mi madre, Linda, suspiraba y mencionaba el costo de su cuidado como si lo cargara cuesta arriba sobre su espalda. Mi padre, Russell, casi siempre se levantaba y salía del cuarto. Yo no lo entendía entonces. Un hombre te cría, te alimenta, y tú lo tratas como una factura interminable. Seguía pensando que tenía que haber una razón para que un hijo mirara a su propio padre con tanta frialdad. Había una razón. Me tomó décadas conocerla. La invitación llegó a mediados de diciembre, por teléfono, y vino con condiciones. Mi madre llamó un martes mientras yo preparaba el servicio y fue directa, como siempre. Cena de Navidad a las 7. Y por favor, Hilary, que tu abuelo no convierta esto en un espectáculo. Así lo dijo. Un espectáculo. Le pregunté a qué se refería. Dijo que vendrían los Puits y los Anderson, que la noche debía verse de cierta manera. Dijo que la silla de ruedas hacía que el comedor pareciera un hospital. Sugirió que tal vez él estaría más cómodo cenando antes, en su habitación, antes de que llegaran todos. Sostuve el teléfono entre el hombro y la oreja y seguí picando, porque si me detenía iba a decir algo de lo que no podría retractarme. Luego mi hermana Brooke tomó la llamada. 29 años y jamás avergonzada de nada. Pasó 4 minutos describiendo el reloj que nuestros padres ya le habían comprado. Después dijo, casi con alegría, que sería mejor que dejara al viejo en casa para que yo pudiera disfrutar de la noche. Le respondí que lo llevaría. Hubo un silencio que lo dijo todo. Les aseguré que yo me encargaría de su silla, de su comida, de todo, que no tendrían que mover un dedo. Lo que no dije fue que ya había decidido que él iba a tener una buena Navidad en esa casa, mientras todavía pudiera. Le compré una camisa de franela nueva y la planché yo misma. Debí haber entendido la advertencia en ese silencio. La entendí, pero creí, como a veces uno cree, que nadie sería cruel con un hombre en Navidad. Llegamos a las 6:45,
y los problemas empezaron desde la puerta. No había lugar para la silla. La mesa estaba puesta para 12 en un comedor hecho para 10. Cuando acerqué a Walt hacia el espacio vacío cerca de la cabecera, mi padre se interpuso. Miró la silla como si hubiera ensuciado toda su vida. Esa cosa es un estorbo, dijo, sin bajar la voz. Él mismo empujó a Walt hasta una esquina junto al aparador, la peor esquina, donde la rueda derecha golpeaba la rejilla del suelo cada vez que giraba. Walt no dijo nada. Cruzó las manos y observó la habitación con esos ojos claros, pacientes. La cena llegó en la vajilla fina, con costillas de res y todo lo demás, y mi madre sirvió a todos, menos a él. Cuando pedí el plato de mi abuelo, mi madre hizo un gesto hacia la cocina y dijo que quedaban sobras del almuerzo, que podía comer de ahí. Jamón frío y un pedazo duro de pan. Esa mañana yo había preparado un guiso, su guiso, el de salsa roja que él le enseñó a mi abuela hacía 40 años, y lo llevé en un recipiente tapado con la esperanza de ponerlo en la mesa. Mi madre lo dejó sobre la encimera, intacto, como si fuera algo que no quería ni tocar. Brooke se reía mirando su teléfono. Los Puit hablaban de un crucero. Mi padre, desde la cabecera, cortaba la carne y miraba a lo largo de la mesa hacia su propio padre, arrinconado, y dijo una frase que se me quedó clavada para siempre. Aquí no tienes lugar en esta mesa. El silencio duró medio segundo. Luego Walt sonrió, una sonrisa pequeña y tranquila, y dijo algo tan bajo que solo los más cercanos lo escucharon. Tú te sentaste en muchas de las mías. El rostro de mi padre se quedó sin color. Dejó el cuchillo con un cuidado excesivo. Yo no entendí por qué una frase sobre sillas le había golpeado como una bofetada. Debí haberlo dejado pasar. Eso es lo que se supone que uno diga. Pero había visto a un hombre de 78 años comer jamón frío sobre una servilleta de papel mientras su familia pasaba la salsa por encima de su cabeza. Y algo dentro de mí se levantó antes que mi propio cuerpo. Hablé sin gritar. Dije que era su padre y que lo estaban tratando como a alguien que no importaba. La mesa se quedó inmóvil. Mi madre me pidió que bajara la voz. No la había levantado. Dije que había 12 personas en ese cuarto y ninguna era capaz de darle una silla. Mi padre rodeó la mesa. Pensé que me llevaría a la cocina, que intentaríamos arreglarlo en privado, salvar las apariencias. Pero no fue así. Su mano se levantó y cruzó el aire. El golpe giró mi cabeza y el sonido me retumbó en el oído como una sartén golpeada. 12 personas miraron sus platos. Brooke se cubrió la boca, pero alcancé a ver la esquina de su sonrisa. Walt intentó incorporarse en la silla, con los brazos temblando, con el cuerpo entero negándose a obedecer la pierna que ya no lo sostenía. Crucé la habitación y apoyé mi mano en su hombro para que no cayera. La mejilla me ardía. La voz no. Miré a mi padre y le dije que me había golpeado por pedirle que fuera una persona decente. Él se acomodó los puños de la camisa, como si nada hubiera pasado, y repitió la frase, más despacio, como si estuviera explicando una regla. Ustedes tampoco tienen lugar en esta mesa. En ese momento entendí que nunca se trató de una silla. Se trataba de quien cuenta como familia. Y nosotros acabábamos de recibir la respuesta. La mano de mi abuelo apretó la mía una vez, firme, casi serena. No estaba sorprendido. Eso fue lo que más me asustó. Mi madre lo hizo definitivo. Caminó hasta la puerta principal, la abrió hacia la oscuridad de diciembre, y el frío entró como una sentencia. Fuera, dijo. Los dos. No levantó la voz. Usó el mismo tono con el que uno cancela algo que ya no quiere. Dijo que estaban cansados de cargar con peso muerto. La palabra cayó sobre él y sobre mí al mismo tiempo. Sentí cómo se tensaba a mi lado. Fue la única vez en toda la noche que su rostro cambió. No hice ningún discurso. Solo me coloqué detrás de la silla. Pero hay algo importante que entendí después. No esperé a que nos echaran. Yo ya estaba girando la silla hacia la puerta abierta. Si él se va, yo me voy. No lo dije como amenaza, sino como decisión. Los Puig miraban el piso. Mi tío Dale pareció a punto de hablar,
abrió la boca y luego tomó su copa de vino. 12 adultos observaron cómo empujaban a un hombre en silla de ruedas hacia el frío, y lo más fuerte en esa casa era el golpeteo de la rueda contra la madera. Mi padre nos siguió hasta el porche, no para ayudar, sino para asegurarse de que nos fuéramos. Detrás de él, el comedor brillaba cálido, la carne humeante sobre la mesa, mi guiso enfriándose sin tocar en la encimera. La puerta se cerró. El cerrojo giró. Y nos quedamos afuera, 2 personas y una silla de ruedas sobre un jardín congelado, con el aliento de mi abuelo formándose en el aire bajo la luz del porche, y la rueda girando cada vez más lento, hasta detenerse. Debería haber tenido miedo. Pero lo que sentía era claridad. Siempre he sido mejor en medio del caos que en el silencio. Ajusté mi abrigo sobre sus piernas y empecé a mover la silla. Sacarlo de ese jardín fue lo primero difícil. El camino no tenía sal, las ruedas se atoraban en el hielo, y la silla terminó volcándose de lado sobre un montón de nieve junto al buzón. Fue lento, casi suave. Su brazo se extendió por reflejo, pero la nieve amortiguó la caída. Lo levanté en segundos. La manga estaba empapada. Su mano ya se estaba poniendo rígida y roja. La rueda dañada se llenó de nieve y dejó de sonar, solo arrastraba. Lo empujé y lo levanté a medias durante unos 12 metros hasta mi coche. Pesaba casi nada. Nadie te advierte eso. Lo ligeros que se vuelven quienes te criaron. Lo acomodé en el asiento del pasajero, guardé la silla en la cajuela, encendí la calefacción y le puse mis guantes, dedo por dedo, mientras él, con los dientes castañeando, insistía en que estaba bien y que yo manejaba demasiado rápido. No manejaba rápido. Conduje los 20 minutos de regreso a mi departamento por calles convertidas en vidrio por el hielo. Durante todo el trayecto le hablé de cualquier cosa, del menú, de la nieve, de un cocinero que había renunciado, solo para que el silencio no se metiera entre nosotros. Al llegar, lo cargué por el único tramo de escaleras porque la silla no daba la vuelta en el pasillo. Luego bajé por ella, la subí después, y lo acomodé en mi cama con todas las cobijas que tenía. Tembló durante 1 hora. Le preparé caldo y sostuve la taza para que pudiera beber. Cerca de la medianoche, el temblor se detuvo y se quedó dormido. Yo me senté en el suelo, junto a la cama, en la oscuridad, haciendo cuentas sobre lo que venía. Una cama, un solo ingreso, un hombre que necesitaba calor, medicina y tiempo. No lloré. Hice una lista. Sin saberlo, el frío de esa noche ya se había instalado en su pecho, y algo había empezado a correr contra el tiempo. Aprendimos a vivir en un departamento de apenas 40 metros. Le di la cama y me quedé con el sofá, diciéndole que era mejor para mi espalda, una mentira que él aceptó sin discutir. Por las mañanas lo ayudaba a bañarse y vestirse antes de irme a trabajar. Por las noches volvía oliendo a la parrilla y lo encontraba junto a la ventana, con un pedazo de madera en las manos y su navaja, trabajando con la misma constancia de siempre. Sacando virutas delgadas que caían sobre un periódico doblado. El primer fin de semana arreglé la rueda dañada. El valero estaba completamente desgastado, llevaba meses así. Cuando le pregunté por qué no lo había cambiado antes, respondió que reemplazar lo que aún se puede arreglar es la forma en que un hombre se vuelve débil. Así que la limpié, la aceité, la ajusté, y eliminé ese sonido constante que había marcado cada movimiento. Mientras tenía la silla de lado, noté algo grabado debajo del descansabrazos de madera. Era pequeño, preciso, 2 letras gastadas por el uso de sus dedos, W y O. Le pregunté qué significaban. Dijo que era una vieja costumbre y cambió de tema, preguntando si el caldo tenía suficiente sal. Esa noche terminó la figura que había estado tallando y la dejó en el borde de la ventana. Era un pájaro pequeño, redondeado, inclinado como si estuviera a punto de saltar. Tenía una vida tan real que parecía listo para emitir un sonido. Lo había visto tallar esas figuras durante toda mi infancia, y nunca me detuve a pensar por qué. Había habido decenas de ellas, alguna vez, en estantes de casas a las que ya no regresábamos. Sostuvo la figura entre sus dedos y la observó un largo momento, como si mirara una fotografía. W y O. Pensé en nombres, en recuerdos, pero no insistí. Cuando el cansancio es suficiente,
hasta lo más extraño deja de parecerlo. No tenía idea de que ya estaba viviendo dentro de la respuesta a una pregunta que aún no había formulado. El dinero empezó a ajustarse rápido, como siempre pasa cuando un solo sueldo tiene que sostener dos vidas. Sus medicamentos costaban 400 al mes incluso con descuentos, y su plan anterior había quedado enredado en la casa de mis padres. Durante un tiempo simplemente pagué en efectivo y dejé los papeles para después. Tomé turnos extra los fines de semana. Dejé de comprar café fuera, algo que parece pequeño hasta que pasan 6 semanas. Ser la persona en la que todos confían tiene un precio. Nunca aprendes a pedir ayuda. Y yo no la pedí. Mis amigos me habrían prestado dinero, pero nunca les dije que lo necesitaba. En el restaurante solo mencioné que tenía una situación familiar y seguí trabajando sin hablar más de la cuenta. Por las noches, cuando él dormía, yo hacía cuentas exactas en una mesa plegable. Mi madre llamó una vez, a principios de enero. No para disculparse, sino para hacer lo que ella llamó una oferta. Dijo que el cuarto de visita seguía disponible, que podía regresar, acomodarme otra vez, que todos hacen escenas en Navidad. Y luego, como si fuera un detalle menor, aclaró que la habitación era solo para mí. Si dejas al viejo, puedes volver a casa. Me quedé de pie en la cocina, con el guiso en la estufa. Pensé en esa palabra, dejar, como si se tratara de un mueble abandonado en la banqueta. Le respondí que la comodidad no valía lo que me estaba pidiendo a cambio. Y colgué. No golpeé el teléfono. Solo lo dejé sobre la mesa, removí el guiso y miré hacia la habitación, donde él dormía. Nunca me había hecho sentir como una carga. En ese momento entendí que ya había elegido la vida más difícil, y que la volvería a elegir sin dudar. La primera señal de que algo no era lo que parecía llegó en una ferretería. Había llevado a Walt conmigo para comprar unas piezas y una pequeña rampa para la puerta del baño. Estábamos en el pasillo de madera porque él quería tocar el roble, recorrer la veta con los dedos y decirme cuáles piezas mentían sobre su calidad. Un hombre mayor se detuvo al final del pasillo y se quedó mirándolo. Tenía el aspecto de alguien que había trabajado con herramientas toda su vida. Lo observó por un largo momento, luego se acercó un poco. Empezó a decir algo, se detuvo, negó con la cabeza como si dudara de sí mismo. Se disculpó. Dijo que se parecía exactamente a un hombre para el que había trabajado hacía muchos años, el mejor en su oficio. Y luego guardó silencio, como si dejara una puerta abierta. Walt sonrió con amabilidad, sin cambiar la expresión, y respondió que le decían eso seguido, que tenía ese tipo de rostro. El hombre asintió despacio, sin estar convencido, se quitó la gorra en un gesto leve y siguió su camino. Vi cómo el hombre se alejaba y luego miré a mi abuelo, que de pronto parecía demasiado concentrado en una tabla de roble rojo. Le pregunté a quien creía que lo habían confundido. Walt dejó la madera en su lugar y respondió que con nadie, que era algo de hace mucho tiempo. No me sostuvo la mirada, y eso no era normal en él. Walt siempre me miraba de frente. De regreso al departamento, no dejé de observarlo de reojo. Ese hombre frágil sentado a mi lado, el mismo que había hecho que un desconocido se detuviera en seco en un pasillo de madera. Y ahí apareció la primera comezón de una pregunta. El mejor en su oficio, pero ¿en qué exactamente? La dejé pasar. Esa noche tenía doble turno y alguien a quien cuidar antes, pero la inquietud no desapareció. Hay preguntas que, una vez que las notas, se quedan contigo esperando su momento. Mi familia no guardó silencio. Ojalá lo hubiera hecho. En lugar de eso, mantuvieron un goteo constante, lo suficiente para recordarme que la puerta seguía abierta si decidía volver. Brooke me mandó una foto del reloj en su muñeca con un mensaje que decía que disfrutara de mi obra de caridad. Mi madre envió un texto largo, hablando de cómo estaba tirando mi vida por un hombre que no llegaría al siguiente año, envuelto en palabras suaves que cortaban como filo escondido. Mi padre no dijo nada, y en él, eso también era un mensaje. Durante 3 días no respondí. Luego Brooke llamó, saltó al buzón de voz y dejó un mensaje que no se me va a olvidar. Dijo que él no era nada, como si estuviera corrigiendo una cuenta mal hecha, que yo había elegido nada por encima de ellos. Me quedé con eso un buen rato. Antes,
Habría devuelto la llamada, habría intentado explicarme, hacerme entender. Pero no puede sacar a alguien de un desprecio que disfruta. Así que hice lo único limpio que podía hacer. Bloqueé su número, luego el de mi madre, luego el de mi padre, uno tras otro. El departamento se quedó en silencio, y de alguna forma, se volvió más fácil respirar. Walt me observó desde la cama mientras lo hacía. Me dijo que no tenía que pelear con ellos por él. Le respondí que no estaba peleando, que solo había dejado de regalarles mis tardes. Asintió despacio y volvió a su pequeño pájaro de madera. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde las personas que comparten tu sangre te ven lastimarte y no dicen nada, entonces ya entiendes por qué no podía alejarme de él. No le debes lealtad a quien solo la ofrece bajo condición. A finales de enero, Walt empezó a hablar más. Así pasa cuando las noches se alargan y el cuerpo se vuelve más lento. Contaba historias, casi todas sobre madera. Me habló de un taller que dirigía en los 80, del olor del maple recién cortado, de los hombres que trabajaban las máquinas. De una empresa que había levantado desde un garaje con 2 personas hasta tener su nombre en un edificio. Foster & Sons, dijo, y su boca se tensó al pronunciar la palabra hijos. Le pregunté qué había pasado con eso. Guardó silencio un momento, sacando una viruta de pino con la navaja. Luego dijo que fue el año en que se lo quitaron todo, como si hablara del nombre de una estación. Le pregunté quién lo había hecho. Miró el pequeño pájaro que iba tomando forma entre sus manos y no respondió. En su lugar, dijo algo que repetiría varias veces después, algo que se me quedó grabado. Pueden quitarte lo que construyes, pero no lo que eres. Pensé que era una de esas frases suaves que los mayores dicen para hacer más llevadero un mundo difícil. Le dije que era una buena forma de verlo. Me sonrió como si yo no hubiera entendido algo evidente, y tenía razón. Terminó el pájaro y lo colocó en el borde de la ventana junto a los demás. Ya había 5, una pequeña bandada mirando hacia afuera. Me contó que su padre le había enseñado a tallarlos, que ese tipo de ave es la más ruidosa para su tamaño, que nadie la respeta hasta que la escucha. Solté una risa. Él no. Seguía mirando las figuras, con algo en el rostro que no supe nombrar. No era arrepentimiento ni tristeza, pero vivía muy cerca de ambos. El año en que se lo quitaron todo. Debí preguntar otra vez. No lo hice. Tenía caldo en la estufa. La carta llegó un jueves y no parecía nada especial. Estaba revisando su correspondencia en la mesa de la cocina, entre estados de cuenta y avisos de la farmacia, cuando encontré un sobre grueso color crema, con una dirección grabada en tinta azul oscuro. Crane and Holloway, fiduciarios. Era certificada, requería firma, y eso fue lo que me hizo prestar atención. La había recibido esa misma mañana sin leer el remitente. Estuve a punto de dejarla con lo médico, pero la palabra fiduciarios me detuvo. Adentro había una sola hoja, densa, dirigida a Walter R. Foster. Hablaba de una certificación anual, a la mitad, mencionaba una exención de impuestos sobre una propiedad llamada Ashford Mill. Leí esa línea 3 veces. Ashford Mill. Nunca lo había escuchado decir ese nombre. Había un número de referencia, un teléfono, y una línea pidiendo confirmación de recibido lo antes posible. Llevé la carta al cuarto y se la mostré. Le pregunté qué era Ashford Mill. Observó el sobre como se observa un rostro de otra vida. Su expresión casi no cambió, pero sus manos se quedaron quietas, y sus manos nunca estaban quietas. Dijo que eran papeles viejos, que lo dejara así. Le pregunté qué tipo de documentos requerían una carta certificada y la intervención de un fiduciario. Respondió que eran suyos, de una manera que cerró el tema como si fuera un cajón. Después he pasado muchas noches preguntándome qué habría pasado si en ese momento hubiera insistido. Pero estaba lúcido, sereno, y el sobre llevaba su nombre. Era su historia, y un hombre tiene derecho a guardar sus propios secretos en su último invierno. Así que hice lo único que me pareció respetuoso y prudente. No lo tiré. Lo guardé en el cierre de mi bolsa de trabajo, donde permaneció, un rectángulo color crema al que volvería cuando todo lo demás ya se hubiera venido abajo. Lo busqué, porque no soy el tipo de persona que puede cargar una pregunta sin intentar responderla.
En un descanso, detrás del restaurante, escribí el nombre en el teléfono. Ashford Mill. Lo que apareció me dejó inmóvil contra la pared de ladrillo. No era una ruina ni un recuerdo. Era un sitio activo. Un complejo enorme, a 1 hora al norte de la ciudad. Las imágenes satelitales mostraban extensiones de techo, muelles de carga, un estacionamiento lleno en día laboral. Fabricaban muebles y artículos para el hogar, según la descripción, aunque el nombre de la marca estaba oculto bajo una empresa intermediaria en los registros públicos. Me quedé ahí, con el delantal manchado, tratando de hacer coincidir esa imagen con el hombre que dormía en mi cama y no podía pagar sus propias medicinas. No encajaba. Esa noche volví a preguntarle, con calma, sin rodeos. Le dije que Ashford Mill era real, que era enorme, que su nombre estaba en una carta de fideicomiso. Le dije que si tenía algún problema, si debía algo, yo quería ayudar. Tomó mi mano, y su fuerza era mayor de lo que debería haber sido. Me dijo que no estaba en problemas, que estaba exactamente donde había decidido estar. Luego me pidió que lo dejara así. No como evasiva, sino como una petición, de un adulto a otro. Y aquí es donde tengo que ser honesta. No desarmé el mundo para averiguar más porque él estaba en pleno uso de su mente, más agudo que yo incluso en mis mejores días. Era su nombre, su historia, su decisión. Y lo que fuera, le pertenecía a él, no a mí descubrirlo por la fuerza. Así que lo dejé en paz. Me dije que habría tiempo después para entenderlo. Eso fue lo único en lo que me equivoqué. No quedaba mucho después. Hubo un buen día a principios de febrero, y me aferro a él. Mi primer día libre en 3 semanas. El sol caía sobre la nieve y decidí cocinar como lo hago cuando no hay clientes de por medio. Preparé su guiso, el de verdad, ese de cerdo en salsa roja que toma horas y no admite prisa. La receta que le enseñó a mi abuela en el 81, y que ella me enseñó antes de irse. Sellé la carne despacio mientras él se sentaba en la mesa de la cocina, dándome indicaciones como alguien que nunca había perdido una discusión sobre comida. Me dijo que bajara el fuego, que dejara que sudara, que no la friera. El departamento se llenó de ajo y de ese aroma que convierte un espacio pequeño en un hogar. Comimos al mediodía, como si no nos faltara nada. Sirvió 2 veces, más de lo que había comido en semanas. Cerró los ojos con el primer bocado, como si el sabor alcanzara algo muy atrás en el tiempo. Después se puso a tallar mientras yo lavaba los trastes. Cuando terminé y me senté, extendió la mano hacia mí con algo. Era un pájaro más pequeño que los demás, más fino. Las plumas marcadas con un detalle que no había visto antes. Dijo que era para mí. Le dije que era hermoso y lo tomé, pero él sostuvo un segundo más, como si el gesto necesitara quedarse un instante extra. Dijo que solo hacía esas figuras para quienes nunca lo dejarían en el frío. No supe qué responder. Solo cerré la mano alrededor del pequeño pájaro. Estaba tibio por el calor de sus manos. Lo guardé en el bolsillo del abrigo, y desde entonces lo llevo conmigo. No sabía que ese objeto se volvería el más importante de mi vida. Solo sabía que un hombre al que habían dejado en la nieve me había dado algo reservado para quienes confiaba, y que nunca me había sentido más rica. El frío regresó en la segunda semana de febrero, más intenso, bajando la temperatura a niveles que se metían en los huesos. El cuerpo de Walt parecía haber estado esperando ese momento. Empezó con una tos leve, de esas que uno decide ignorar. Para el tercer día ya tenía fuerza. Hablaba menos, dormía más, comía casi nada. El guiso quedó en el refrigerador, intacto, ignorado con un gesto de su mano. Yo ya reconocía la forma de lo que venía, aunque no quisiera aceptarlo. Había visto a mi abuela recorrer ese mismo camino. Ese avance lento, esa decisión silenciosa del cuerpo. Cancelé 2 turnos y me quedé con él. Insistía en que estaba bien, que había superado inviernos peores. Pero el color de su piel no era el mismo, había un tono gris debajo. Y cuando intentó alcanzar el vaso de agua en la mesa de noche, su mano falló por poco. La noche en que la fiebre subió, no dudé. Llamé a una ambulancia. Mientras esperábamos, preparé una bolsa con lo necesario, sus medicinas, sus lentes,
la camisa de franela nueva, y casi sin pensarlo guardé también el pequeño pájaro en el bolsillo lateral, junto con el sobrecolor crema. Eran las dos cosas que no tenían lugar en una bolsa de hospital, pero alguna parte de mí ya entendía que tal vez no regresaríamos juntos. Cuando los paramédicos lo levantaron, él se aferró al descansabrazos gastado de la silla, y su pulgar encontró por costumbre esas dos letras talladas, W y O, como si fuera un gesto aprendido desde siempre. La rueda dañada golpeó una vez contra el marco de la puerta al salir. Cerré el departamento y seguí las luces. Durante todo el trayecto mantuve la voz firme al teléfono con el hospital, clara, ordenada, como alguien que sabe moverse en una crisis. Solo cuando me detuve en un semáforo, sola en el coche, dejé escapar la verdad en voz baja, dirigida a nadie. Todavía no, por favor. Todavía no. Llegaron al hospital, lo cual me sorprendió hasta que entendí por qué. Neumonía, dijo el médico, en un hombre frágil con el corazón comprometido. Y la palabra que no querían decir se quedó flotando en la habitación. Llevaba 19 horas ahí cuando mis padres aparecieron en la sala de espera de terapia intensiva. Mi madre con un abrigo impecable, mi padre un paso atrás. Por un segundo, uno torpe, sentí que algo dentro de mí se levantaba, porque el dolor a veces te hace esperar lo imposible. Luego vi a mi madre recorrer el lugar. Se acercó primero a la enfermera encargada, llevó la mano al pecho y habló con una voz suave, perfectamente medida. Dijo que habían hecho todo por él, durante años. Preguntó por las visitas lo suficientemente alto para que otros escucharan. Mi padre se quedó junto a la ventana, mirando su teléfono. Ninguno me preguntó cómo estaba realmente Walt. No preguntaron por su oxígeno, por los medicamentos, por las decisiones que ya había tenido que tomar con el médico. Preguntaron quién más iba a venir. Preguntaron, con cuidado, si estaba lúcido, si había dicho algo. Esa pregunta cayó de una forma extraña, demasiado precisa. Les dije que estaba dormido. Mi madre apretó mi brazo frente a la enfermera y murmuró que las familias se reconcilian en momentos así. Cuando la enfermera se fue, soltó mi brazo y con él toda la calidez, y me preguntó dónde estaban sus documentos. Le pregunté a qué se refería. Dijo que alguien tenía que ser práctico. La miré, representando afecto frente a desconocidos mientras su suegro luchaba por respirar a unos metros, y entendí que no habían venido a despedirse. Habían venido a contar. Aún no sabía qué estaban midiendo, pero sabía que no era a él. Despertó de madrugada, claro, como si la mente hubiera decidido regresar una última vez. Las máquinas seguían su ritmo. Mis padres se habían ido a un hotel. Estábamos solos. Me pidió que levantara la cama para poder verme mejor. Lo hice. Me miró largo rato, luego tomó mi mano y colocó algo en ella. Me di cuenta de que había hecho que trajera sus cosas a la cabecera, el pequeño pájaro y el sobre, y ahora me los devolvía con intención. Me dijo que los mantuviera juntos. Quise decir algo, pero me detuvo. Me pidió que escuchara. Dijo que cuando todo terminara, y que ya estaba por terminar, no discutiera con ellos en el funeral. Que no peleara por las flores ni por quién hablaría. Que les dejara el ruido. Apretó mi mano con más fuerza. Dijo que llamara a Tom Crane, que el número estaba en la carta, que él me explicaría lo que nunca había sabido decir. Le pedí que me lo explicara en ese momento. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa. Dijo que hay cosas que no se pueden contar, que tienen que mostrarse. Que no le creerían aunque lo gritara desde esa cama. Miró el pequeño pájaro en mi mano. Repitió que pueden quitarte lo que construyes, pero no lo que eres. Esta vez más despacio, como si me lo entregara para que lo llevara conmigo. Me dijo que lo recordara cuando el abogado terminara de hablar. Le dije que lo amaba. Respondió que yo era la única que se había ganado el derecho de decirlo. Que siempre supo de qué estaba hecha, desde que a los 5 años regalé mi pastel de cumpleaños a un niño que no tenía nada. Luego cerró los ojos, todavía sosteniendo mi mano. Me quedé ahí, entre el sonido constante de las máquinas y la oscuridad, sin soltarlo. Murió a las 4:51 de la mañana, como había vivido las últimas semanas, en silencio, sin queja, su mano enfriándose en la mía antes de que el monitor alcanzara a marcarlo.
No voy a hacer de mi dolor un espectáculo. Hay quienes se rompen en ruido y quienes se quedan inmóviles. Yo soy de las que se quedan quietas. Permanecí a su lado hasta que el cielo tomó ese tono gris de las primeras horas. Agradecí a la enfermera que había sido amable. Firmé los documentos con la mano firme de quien sabe que tiene que seguir. Luego bajé al estacionamiento, me senté en el coche y sostuve el pequeño pájaro contra el pecho, en esa luz opaca de la mañana. Me permití sentirlo solo el tiempo que tardaron los vidrios en empañarse. Después me limpié el rostro y empecé a hacer llamadas. No es frialdad. Es la forma en que algunos aprendemos a amar, resolviendo lo necesario. Seguí adelante con lo que tocaba hacer, paso a paso, ocupándome de lo siguiente correcto. Llamé a la funeraria que él había mencionado alguna vez, en una calle tranquila por la que había pasado decenas de veces. Llamé al restaurante. Y luego, porque su voz seguía presente en mi cabeza, saqué el sobrecolor crema de mi bolsa, marqué el número de Crane and Holloway y dejé un mensaje para un hombre llamado Tom Crane. Le dije que mi abuelo, Walter Foster, había fallecido durante la noche y que me había pedido que lo contactara. Esperaba una respuesta lenta, de esas que tardan días. Me devolvió la llamada en 40 minutos. Su voz era cuidadosa, cálida, completamente alerta, como la de alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Me dio el pésame, y antes de que pudiera decir algo más, soltó una frase que me cambió el suelo bajo los pies. Dijo que había mucho que hablar y que casi nada podía tratarse por teléfono. Mis padres tomaron el control del funeral en menos de un día, exactamente como él lo había anticipado. Aparecieron en cuanto hubo algo que organizar. Mi madre eligió el paquete más sencillo en una capilla al otro lado de la ciudad y le dijo a la familia que era lo que él habría querido. Programó todo para un martes por la mañana, cuando menos gente pudiera asistir. Mi padre se encargó de lo que llamó el patrimonio, que para todos no era más que una silla de ruedas, una maleta con ropa y una cuenta modesta. No me pidieron que hablara. No me preguntaron nada, salvo una vez más dónde estaban sus documentos. Y otra vez sentí algo extraño en esa pregunta, una intención que no alcanzaba a nombrar. Les dejé el ruido, como él me había pedido. Pero hay un momento que no dejo de recordar. La noche antes del servicio fui a la casa para entregar una caja con sus cosas, como me habían exigido. Encontré a mi madre sola en la cocina, sin testigos, sosteniendo una taza con ambas manos, como si el frío viniera desde dentro. Se veía mayor sin esa imagen cuidada que siempre llevaba. Dijo, casi para sí misma, que había crecido sin nada, que usó los mismos 2 vestidos toda la preparatoria, que aprendió a sonreír para que nadie notara los agujeros en sus zapatos. Dijo que la pobreza es un olor que nunca se va del todo. Por un instante vi a la niña asustada detrás de la mujer dura, y estuve a punto de acercarme. Pero se recompuso. Dejó la taza y su expresión se cerró otra vez. Me pidió que no la mirara así. Dijo que hicieron lo que tuvieron que hacer, que no todos podían darse el lujo de ser suaves con los viejos. Y en un segundo, ese momento desapareció. Me indicó que usara la puerta lateral al salir. Y me fui. Puedes entender de dónde viene la dureza de alguien y aún así negarte a dejar que marque tu vida. Tom Crane volvió a llamarme la mañana después del funeral. Para entonces ya había enterrado a mi abuelo en un servicio de 40 minutos donde mi padre lo describió como un hombre complicado. Mi madre fingió lágrimas y Brooke revisó su teléfono. Yo me quedé en la última fila, con el pequeño pájaro apretado en la mano, despidiéndome en silencio. Cuando vi el número en la pantalla, estuve a punto de no contestar. Me alegra no haberlo hecho. Me dijo que habría una lectura formal del testamento de Walter Foster, que era necesaria por el tamaño y la complejidad del patrimonio, y que mi presencia no era opcional. El tamaño y la complejidad. Le pregunté directamente qué significaba eso. Hizo una pausa, como alguien midiendo cada palabra antes de dar un paso sobre hielo. Me explicó que mi abuelo había dejado instrucciones muy precisas sobre cómo debía revelarse todo, en qué orden y a quién. Que había respetado cada una de sus decisiones durante 26 años y que también respetaría esta. Luego añadió algo que me puso la piel de punta. Hasta la lectura, no firmara nada, no aceptara ninguna responsabilidad,
No permitirá que mi padre actuara como familiar directo, y bajo ninguna circunstancia hablara con mi familia sobre la carta del fideicomiso. Le dije que no lo había hecho. Respondió que así debía seguir durante 9 días más. Colgué y me quedé en la cocina mirando el sobrecolor crema sobre la mesa. Por primera vez dejé que ese pensamiento tomara forma completa. Fuera lo que fuera Ashford Mill, fuera quien fuera realmente mi abuelo, mi familia lo quería lo suficiente como para haber dejado a 2 personas en la nieve. Y no tenían idea de lo que habían perdido. La lectura se llevó a cabo en el centro, en el piso 31 de una torre de cristal por la que había pasado toda mi vida sin levantar la mirada. Crane and Holloway ocupaba todo el nivel. Ese fue el primer indicio de que 9 días no habían sido suficientes para prepararme. La recepcionista sabía mi nombre antes de que lo dijera. Un asistente joven me condujo por un pasillo lleno de fotografías enmarcadas, muebles impecables, sillas, mesas largas, piezas hechas con una precisión que imponía respeto. Y justo antes de la sala de juntas, en una esquina, había un solo marco grande con un logotipo. Un pájaro pequeño, redondeado, inclinado, en medio de un salto. Un reyesuelo. Debajo había 2 palabras en una tipografía discreta, Ren and Oak. Me detuve tan de golpe que el asistente tuvo que esperarme. Y yo metí la mano en el bolsillo del abrigo, cerré los dedos alrededor de la pequeña talla y sentí como algo en mi entendimiento se movía, apenas un poco, pero lo suficiente. Cuando entré a la sala de juntas, ya estaba casi llena. Mis padres estaban sentados cerca de la cabecera, vestidos como para una ocasión importante. Mi padre golpeaba la mesa con los dedos, mi madre mantenía la barbilla en alto. Brooke, a su lado, grababa la vista con el teléfono. Y al fondo, con un traje gris que ya no le quedaba del todo bien, estaba Gerald Bass. Conocía ese nombre como se conocen los nombres que se escuchan en discusiones detrás de puertas cerradas. El antiguo socio de mi padre, abogado, alguien que tensaba el gesto de Walt cuando salía en conversación. Bass parecía incómodo, como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Se aclaraba la garganta, miraba hacia la puerta. Mi familia pensaba que había venido a repartirse una maleta y una cuenta bancaria. Se habían vestido para una formalidad. En la cabecera, un hombre mayor en mangas de camisa acomodó un expediente grueso sobre la mesa y, por un instante, miró el espacio vacío junto a su silla, donde habían colocado una vieja silla de ruedas que me resultaba demasiado familiar. Tom Crane. Levantó la vista, me encontró, y asintió apenas. Luego comenzó. No levantó la voz en ningún momento, y no lo necesitó. Se presentó como el fiduciario y asesor personal de Walter R. Foster durante 26 años. Explicó que leería el contenido del patrimonio en el orden indicado por su cliente y pidió que se reservaran las preguntas. Mi padre soltó una risa breve, diciendo que no creía que aquello fuera a tomar mucho tiempo. Crane lo miró un segundo y abrió el expediente. Dijo que el patrimonio de Walter R. Foster consistía principalmente en su participación total en Ren and Oak Incorporated, una empresa privada dedicada a la fabricación de muebles, junto con su compañía matriz, Ren Holdings LLC. Pasó la página. Añadió que, según la valoración auditada más reciente, el valor conjunto de la empresa era de aproximadamente $1.100 millones. La sala no reaccionó con un sobresalto. Se quedó en silencio. Un silencio denso, más fuerte que cualquier exclamación, como si todos estuvieran haciendo la misma cuenta imposible al mismo tiempo. La barbilla de mi madre descendió. Brooke bajó el teléfono. Los dedos de mi padre se detuvieron. 1.100 millones, repitió Crane con la misma calma. Continuó explicando que el patrimonio también incluía propiedades distribuidas en 11 estados, plantas de producción, salas de exhibición, almacenes y el complejo principal de Ashford Mill. Luego levantó la mirada y dijo, con tono tranquilo, que muchos de los presentes probablemente tenían en sus casas muebles hechos por el hombre al que acababan de enterrar, aunque nunca hubieran sabido su nombre. Dejó que esas palabras se asentaran. Después extendió la mano y la apoyó sobre el brazo gastado de la silla de ruedas, justo donde estaban talladas 2 letras. Dijo que esa silla, que él mismo había insistido en colocar ahí ese día, llevaba la marca del creador,
W grabada en cada pieza que la empresa había producido durante 25 años. Giró un pequeño marco sobre la mesa para que todos lo viéramos, el pájaro captado a medio salto. Explicó que esa había sido su marca antes de tener una empresa, el símbolo que tallaba a mano y entregaba solo a las personas en quienes confiaba. Al otro lado de la mesa, mi mano seguía en el bolsillo, aferrada a ese mismo pájaro, tibio por haberlo sostenido durante 9 días. Entonces entendí lo que había estado llevando conmigo. Mi padre fue el primero en recuperar la voz, como siempre. Dijo que aquello era absurdo, se levantó a medias, preguntando que si su padre tenía tanto dinero, ¿por qué vivía en su casa, comiendo su comida? Crane dejó que la pregunta quedara en el aire hasta que incomodó a quien la había hecho. Luego abrió la siguiente sección del expediente. Para responder, dijo, había que retroceder 27 años. Fue colocando documentos sobre la mesa, uno por uno, nombrándolos con precisión. Un informe pericial. Un poder notarial fechado en una semana en la que Walter Foster estaba hospitalizado tras su primer evento cardíaco. Una firma temblorosa que, según el peritaje, no le pertenecía. Un acuerdo de transferencia de acciones que cedía el control de la empresa a una sociedad de 2 hombres, ejecutado cuando el fundador estaba sedado, sin capacidad para firmar. Dijo, con voz baja, que una firma falsificada no tiene validez legal. Que, ante la ley, esas acciones nunca habían dejado de pertenecer a su dueño original. Luego pronunció los 2 nombres de esa sociedad. Russell Foster. Gerald Bass. El silencio cambió, se volvió más pesado. Al fondo de la mesa, Bass se levantó demasiado rápido, dijo que tenía que atender una llamada, pero el asistente ya estaba bloqueando la salida con discreción. Crane le pidió que tomara asiento, sin elevar el tono, recordándole que en ese caso también era su propio cliente. El rostro de mi padre perdió el color, el mismo tono que había visto antes en una pantalla de hospital. Fueron ellos, dije entonces, las primeras palabras que pronunciaba en esa sala, y salieron firmes. Falsificaron su firma y le arrebataron su empresa mientras él estaba muriendo en una cama. Crane asintió una sola vez. Dijo que mi abuelo lo sabía. Que en cuanto se recuperó, mandó examinar los documentos. Que decidió no pasar el resto de su vida en tribunales peleando contra el hijo que había criado. En lugar de eso, eligió empezar de nuevo. A los 51, en silencio, a través de una empresa matriz, comenzó otra vez. Y durante 25 años construyó algo 10 veces más grande que lo que le habían quitado. Guardó la prueba del robo en ese expediente, con instrucciones precisas de que se leyera en voz alta ese día, en esa sala, frente a esas mismas caras. Mi padre se dejó caer en la silla porque las piernas ya no le respondían. El hombre que una vez le dijo a un viejo que no tenía lugar en la mesa acababa de descubrir de quién había sido siempre esa mesa. Quedaba una tercera parte. Crane la presentó como quien revela la última carta. Explicó que, durante los últimos 4 años, Reynolds había adquirido en el mercado abierto, y a través de intermediarios, la deuda principal de Aylwood Furniture Company. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Aylwood era la empresa que él había renombrado después del robo, la misma que había llevado al borde del colapso, la misma sobre la que lo había escuchado hablar por teléfono, diciendo que estaba al límite. Crane mencionó la cifra. La deuda estaba en incumplimiento grave. Añadió que Reynolds era ahora el principal acreedor y tenía el derecho de exigir el pago total. Luego pasó la última página, casi con suavidad. Dijo que la hipoteca de la casa en Aseford Lane, el hogar familiar, había sido transferida a Reynolds 16 meses atrás. Mi madre dejó escapar un sonido bajo. Esa era su casa. La de los muros cálidos, el comedor amarillo, la cerradura siempre asegurada, el porche desde donde nos habían visto salir hacia la nieve. El techo sobre sus cabezas, en papel, pertenecía al patrimonio del hombre al que habían llamado una carga. Las palabras volvieron a mí completas, con la misma frialdad con la que las había escuchado antes. Ya no vamos a cargar con pesos muertos. Miré el expediente, el pequeño pájaro sobre la mesa, la silla vacía, y sentí una risa que no tenía nada de burla, solo el peso exacto de la verdad. El peso muerto que habían dejado en la nieve había estado sosteniendo su casa todo ese tiempo.
Crane cerró el expediente y apoyó ambas manos sobre él. Luego dijo que la disposición final era clara. Todo el patrimonio de Walter R. Foster, las empresas, las propiedades, el control total y los derechos derivados de cada documento leído, quedaban íntegramente para su nieta. Levantó la vista y dijo mi nombre completo. No había otros beneficiarios. Mi padre me miró con una expresión que nunca le había visto en 32 años. No era todavía enojo. Era algo anterior, como si estuviera viendo una puerta cerrarse desde el lado equivocado y por fin entendiera lo que significaba. Después vino la explosión. Se levantó gritando que todo era un fraude, que yo había manipulado a un anciano enfermo, que ningún tribunal validaría eso, que él había gastado dinero cuidándolo y que se le debía. Esa palabra se le quebró en la garganta. Me señaló, me insultó, escupió cada acusación con furia, mientras el asistente daba un paso al frente. Mi madre cambió en un instante. La dureza se disolvió en lágrimas, diciendo que ella había querido a Walt como a un padre, que todo era un malentendido, que su propia hija no sería capaz de dejarla en la calle. Brooke solo me miró. Y por un segundo, uno real, algo distinto cruzó su rostro. No era cálculo. Era vergüenza. Luego desapareció. Bass tenía la cabeza entre las manos. Y yo, en medio de todo ese ruido, sentí algo inesperado. Calma. No era triunfo. Era la certeza de que no tenía que igualar su ruido, que nunca lo había necesitado. Esperé a que mi padre se quedara sin aliento. Entonces hablé, en voz baja, obligándolos a guardar silencio para escuchar. Le dije que me había golpeado por pedirle que le diera una silla a un anciano. Me miró. Añadí, con suavidad, que ese hombre se había ganado cada mesa en la que él se había sentado, la que robó y la que ahora pisaba. Mi madre intentó decir mi nombre, pero levanté la mano y se detuvo. Saqué el pequeño pájaro del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa, junto al expediente que valía miles de millones. Y repetí las palabras que él me había dejado. Le dije que pudieron quitarle lo que construyó, pero nunca serían capaces de tocar lo que él era. Nadie respondió. El hombre más ruidoso de la sala se había quedado en silencio, y la voz más callada ocupaba ahora todo el espacio. Tom Crane me miró con una expresión serena, como alguien que cumple una promesa después de muchos años. Luego se dirigió a todos y preguntó qué seguía. Lo que vino después no fue venganza, al menos no como suele entenderse. Tuve 9 días y toda una vida para decidir qué tipo de persona iba a ser en esa mesa, y decidí ser la de él. Así que lo hice por la vía legal, limpio, como él siempre hizo todo. Le pedí a Crane que enviara el expediente forense a la Fiscalía del Distrito y al Colegio de Abogados, y que dejara que fueran ellos quienes decidieran hasta dónde alcanzaba la justicia. Una falsificación de hace 30 años es difícil de perseguir, pero el abuso financiero a un adulto mayor en los últimos años no lo es, y mi padre había dejado suficiente rastro para eso. Después, Crane presentó la demanda civil que realmente importaba. Una firma falsificada no transfiere nada. Legalmente, esas acciones nunca salieron de mi abuelo, y el proceso sirvió para deshacer, por fin, el robo. La deuda de Aylwood siguió su curso legal, y la hipoteca de la casa en Aylwood no fue perdonada. Aún así, hice una única oferta a mi madre, por escrito y solo a ella. Un departamento modesto cubierto por 2 años. Una salida digna que no merecía, pero que aún así le ofrecí, porque la crueldad no era la herencia que yo quería continuar. La rechazó. La llamó un insulto a través de su abogado, igual que llamó insulto al veredicto original. Entonces dejé de ofrecer. No los estoy castigando, le dije al final de aquella lectura. Y lo decía en serio. Solo estoy dejando que la verdad cueste lo que siempre debió costar. Ese es todo mi tipo de venganza. Dejé que los documentos hablaran y dejé que quienes los falsificaron respondieran ante la ley, no ante mi enojo. Y esto es lo que pasó después, porque mereces ver las cuentas completas. Mi padre fue acusado 11 semanas después por abuso financiero a persona mayor y fraude. La parte reciente, la que todavía podía ser juzgada. El caso sigue su curso en tribunales. El viejo fraude también fue anulado. Una firma falsa, al final,
nunca mueve nada ante la ley. Gerald Bass renunció a su licencia antes de enfrentar el proceso disciplinario, y la causa penal lo siguió fuera del sistema. Aylwood Furniture cerró en la primavera. La deuda venció y no había nada que la sostuviera. El nombre familiar que él había usado para arruinarlo todo simplemente dejó de existir. La casa en Aylwood se perdió en verano, con cada notificación cumplida y cada plazo respetado. Brooke se fue a otro estado. De vez en cuando manda un mensaje corto, sin exigencias, sin disculpas completas. Es lo más cercano a una disculpa que espero recibir, y más de lo que alguna vez pensé tener. De mi madre no he vuelto a saber. Y yo hice lo único que alguna vez me dio miedo más que la pobreza. Dije que sí al patrimonio. Ahora dirijo Renan Oak. No desde un cargo ganado por apellido o por historia, sino como la persona en la que Walt confió para mantenerlo honesto. Me quedé con la silla. Está en mi oficina, con la rueda que arreglé y las 2 letras talladas en el brazo. Quien la ve piensa que es decoración, hasta que les digo de quién era. El pequeño pájaro está en mi escritorio, mirando hacia la ventana, como antes lo hacían los suyos hacia la luz. Y en la cafetería de Aseford Mill, donde se fabrican muebles todos los días, el especial de los viernes es una pierna de cerdo braseada en salsa roja. Su receta, mis manos. El aroma de ajo y laurel recorriendo un piso de fábrica que él levantó 2 veces. Los hombres que trabajan ahí no saben de quién es la receta. Solo saben que sabe a cuidado. Y con eso basta. Eso es exactamente el tipo de riqueza del que él hablaba. Mi abuelo perdió una empresa y construyó una más grande. Pero lo único que nunca pudieron falsificar, nunca pudieron robar ni tirar a la nieve, fue lo único que realmente lo hizo rico. Quien eligió ser, incluso cuando nadie más en su propia familia quiso verlo. Esta es mi historia. Una noche de Navidad en el frío, una silla de ruedas en la nieve, y un testamento que por fin dijo en voz alta lo que un hombre silencioso demostró durante 25 años. Si esto te recordó que la bondad hacia quien nadie mira nunca es un error, y que la dignidad es lo único que no te pueden quitar, entonces tómalo como una señal. Llama a ese familiar que todos ignoran. Revisa a quien el mundo deja al margen. Hazlo hoy. Compártelo con alguien que lo necesite. Déjalo en comentarios. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente.